Hola, nosotros somos el equipo teológico, conformado por Karen, Daniel Urdiales, Abril y Asad Luján. Nosotros nos basamos en nuestro proyecto en los parques de diversiones, específicamente en los que son de caída libre, como si fueran bungee, más o menos como estos. A lo largo del video vamos a ver cómo funciona la física dentro de estos juegos, pero primero vamos a ir con Karen para que nos explique más o menos cuáles son estas emociones. Así es, Urdiales. Los juegos mecánicos de caída libre realmente lo que hacen es hacernos sentir con miedo, sensaciones como que de escalofríos y cosas así. No solo está involucrado con la psicología, sino también está involucrado con cosas fisiológicas al hacer movimientos en el cuerpo de caída libre. En la parte rectoria hay que recordar las 3 leyes de Newton. La primera ley de Newton dice que todo objeto se mantendrá en reposo hasta que otro objeto le aplique una fuerza a este. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración del objeto. Y la tercera ley de Newton nos dice que cada objeto que genera una fuerza tiene una dirección contraria con la misma fuerza. Ahora, en la caída libre, centrándonos en lo que es la segunda ley de Newton, podemos ver que la única fuerza actuando, relevante sería el peso, como está mostrado por la W, que es igual a la masa por la gravedad. Entonces, podemos ver que solo se centra en el eje Y, nada más, porque es simplemente caída libre y no hay rotación y no hay movimientos en el eje horizontal. La tercera ley de Newton dicta que para cada acción va a haber una reacción de la misma magnitud con la cual se produjo la primera. El magnetismo es el fenómeno natural que se da cuando existen fuerzas de atracción o repulsión entre ciertos materiales, los cuales poseen campos magnéticos. Aquí tuvimos que considerar mucho lo que es las fuerzas G. Las fuerzas G están dadas por el número de la normal sobre el peso del objeto que se está tomando en consideración. En este caso podemos ver que este es nuestro objeto de consideración y la normal no está dada por una fuerza de contacto, sino por una fuerza electromagnética. Entonces teníamos que tomar en cuenta que entre más cerca estuviese del prototipo de abajo, más normal iba a haber y más fuerzas que se iban a presentar. Entonces podemos saber que hasta cierta altura nos iba a permitir soltarlo y que no pasase nada, pero pues si lo poníamos desde muy alto y hacía un cambio de fuerzas muy alto y de una normal muy alta, podía matarlo por la cantidad de fuerzas que ejercidas sobre el mismo cuerpo. Lo primero que se nos ocurrió para este mecanismo es utilizar imanes que se repelieran entre ellos para utilizarlos como frenado. Entonces, esto implicaba varias problemáticas. Por ejemplo, si eran imanes cuadrados, por así decirlo, pudiera llegar a un punto por caos que las fuerzas electromagnéticas fuera tanta que se repeliera hacia los lados y se fuera en el eje X y se murieran todos los pasajeros, que no es lo que queremos. Entonces, lo que se nos ocurrió es comprar imanes que tienen anillos interiores huecos y en medio le pusimos este tubo para que no se movieran en el eje X. Luego además nos dimos cuenta que tirándolo desde cierta altura los imanes podían chocar hasta cierto punto, entonces le pusimos esta colchón negro para prevenir cualquier tipo de colisión. Y luego lo pusimos todo esto sobre 2 bases de madera para poder transportarlo de manera sencilla. ¡Pongámoslo en acción! Bueno, nuestro proyecto fue un éxito.
Pero como todo ingeniero tuvimos varias complicaciones. Nos tomó 3 días hacer el proyecto, pero al final lo logramos. ¿Qué complicaciones tuvimos? Bueno, tuvimos varias ideas, íbamos a hacer un prototipo con alambres de cobre, no funcionó porque no había suficiente potencia. Al final todos los problemas que se nos presentaron fueron dados por el sistema de frenado de la caída libre. Al parecer es muy difícil contrarrestar la fuerza efectuada por la caída de la tracción de la Tierra, entonces pues nos enseñó bastante de lo que es la construcción de un verdadero sistema de caída libre y es muy interesante, pero pues hasta ahora nos enfocamos en algo muy simple y todo quedó bien. Exactamente, a la computadora puede editar eso. En dirección contraria, voy a editar eso. Ok, espera, no dejes de grabar. Ok. Lo primero que se nos ocurrió para este mecanismo fue utilizar imanes que se repelieran entre ellos.